realmente no se marcó el ascenso o un determinado objetivo tan concreto cuando empezamos a entrenar. El objetivo primero era pues, confeccionar una buena plantilla y sobre todo que tuviera una consistencia y una competitividad máxima y que fuéramos capaces de ganar cada partido en una categoría tan exigente como segunda red. Entonces ese era el primer paso, obviando, entre comillas, los resultados, porque no suele ser un consejero meter prisas cuando el proyecto está nuevo y en ese sentido bueno, pues empezamos bastante bien la temporada. Sí que es cierto que luego entramos en un periodo más dubitativo, pero cuando el equipo se soltó y empezamos a mejorar, sobre todo a nivel de acierto, pues ha ido todo muy bien y bueno, sí, cuando ya te sitúas en la posición pues arriba en la tabla, pues ya sé que te vas marcando unos objetivos más a medio plazo, como podía ser jugar playoff o ascender directamente. Sí. Bueno, el primer mensaje fue de enhorabuena, felicitarles por haber tenido la misma suerte que tuve yo, de ser escogidos para representar a este equipo y competir en un sitio pues, con el pedigrí que tiene Real Unión y la historia. Y desde ahí, pues obviamente, pues, seguramente el mismo mensaje que cualquier entrenador manda a su plantilla, que hay que entrenar muy bien, hacer las cosas muy bien, no es entrenar mucho, sino entrenar mucho y bien y que desde ahí, pues seguramente como punto de partida para que las cosas salgan mejor, es el idóneo. Y desde ese momento nos pusimos manos a la obra y bueno, pues una temporada que si la intentamos diseñar mejor no nos sale, desde luego. Sí, bueno, la presión al final te la marcan los puntos en la tabla, es así, es una realidad, porque no hemos tenido malos momentos competitivos, hemos tenido algunos partidos malos donde el rival nos ha superado y en algunos pues, pocos, pero hemos perdido, pero cuando empatas bastante y los rivales van ganando, al final en esa jornada 8 o 10 nos situamos a una distancia de 2-3 partidos de la cabeza y no te gusta y bueno, cada uno lo interioriza de una manera, ¿no? Yo, pues mira, ya tengo una edad para saber que son momentos y que siempre hay momentos así a lo largo de la temporada, casi siempre, y lo tomamos con normalidad, con tranquilidad. Desde el club al final todo fue confianza y refuerzo positivo, y en ese sentido el equipo reaccionó muy rápido. Tuvimos un partido desde mi punto de vista clave que fue en Eibar, después de perder en casa contra Sestao, donde el equipo reaccionó muy bien y desde ese momento pues prácticamente no hemos tenido momentos más bajos a nivel, sobre todo a nivel competitivo, con lo cual bueno, pues, sí que puede ser, probablemente es el momento más crítico, entre comillas, de la temporada. La realidad es que en el vestuario no hubo diferencia, sobre todo a nivel de rendimiento y a nivel de competitividad en los entrenamientos, ya no solo en los partidos. El equipo estaba muy concienciado y desde el primer momento nuestro mensaje siempre ha sido el mismo. No podemos competir o bueno, estar mejor o peor en función únicamente de cómo estemos en la tabla del resultado del último partido. Eso es un error desde mi punto de vista, probablemente el más grande que tenemos los entrenadores, ¿no? Al final cambiar tu hábito, cambiar tu forma de trabajar o de ser en función de cómo estés en la tabla, porque te evita tener continuidades y te evita tener la cabeza en su sitio. Y el vestuario lo interiorizó muy bien, huimos de halago, de euforias y de dramatismos y siempre nos hemos situado en ese punto más o menos medio, equilibrado, sabiendo que hay momentos para toda la temporada y sobre todo que en una categoría tan competida como esta y con un nivel tan alto no puedes pretender ser siempre mejor que el rival porque es imposible. Bueno, en primer lugar, el tema de la afición para mí ha sido sin duda la sorpresa más positiva, porque sí que es cierto que tenía un recuerdo de la vez que lo visité como rival, pero fue un recuerdo, realmente era un día, era viernes por la noche, hace un día criminal y bueno, pues no era el día para testar lo que te puedes encontrar en un estadio, ¿no? Pero aquí, lo primero muy positivos, en general, la animación es una salvajada, lo que apoya y lo que nos está dando, tanto aquí como en casa. Y lo que me preguntas de qué es lo que ellos se han encontrado, creo que al final ahí sí que hemos sido capaces de dar una identidad al equipo, sobre todo un equipo muy agresivo en todas las fases del juego, no solo en defensa, no en presa, en bloque alto, como suele ser lo más habitual, sino también con balón. Y bueno, creo que es lo que la afición del Real Unión siempre ha demandado. También nos debemos a su historia y al tipo de fútbol que ellos quieren y que siempre se ha dado aquí. Y en ese sentido la confección de la plantilla fue fantástica, porque bueno, ha habido 23 jugadores de un nivel altísimo y que han comprado ese mensaje desde el primer momento y al final pues ha dado resultados. Pues mira, aunque parezca contradictorio, al final fuera de casa hemos sacado más puntos que en casa.
y eso no es lo habitual ni lo normal, más bien todo lo contrario. Pero sobre todo los partidos de fuera de casa donde no controlabas el escenario al final se te hacen más difíciles. Campos de hierba artificial, pese a que nosotros entramos en hierba artificial prácticamente a diario, pero bueno, no todas las hierbas artificiales son iguales y cuando vas a jugar a campos como, pues, como el otro día mismo de Gea, como Ebro y otros escenarios, pues, sobre todo los campos de La Rioja, Alfaro, Nájera, son sitios que no estás aquí acostumbrado, no estás habituado y bueno, hemos competido bien, hemos ganado prácticamente la mayoría de los partidos fuera de casa, pero al final no es sencillo y nos ha costado porque bueno, la plantilla se ha adaptado, había jugadores que sabían que iban a encontrarse esos contextos distintos a los que tenemos aquí, pero no es fácil y bueno, pues también ha sido uno de los puntos claves a la hora de sumar tantos puntos, ¿no? Sumar en esos campos, pero es difícil. Pues eso es mérito sobre todo de los futbolistas, porque tú puedes vender un mensaje y el que te contaba antes, ¿no? De mantener un estado emocional equilibrado, pase lo que pase, y tener recursos suficientes pues, para afrontar la realidad o cualquier escenario que viniera, ¿no? Y es muy fácil hablarlo, las palabras soportan todo, pero convencer a la gente y sobre todo que los jugadores tengan esa capacidad de asumir ese mensaje y bueno, ya no solo a nivel de un partido a otro, sino dentro del propio partido, cuando han venido momentos malos, te pones por debajo, te expulsan futbolistas, saber que hay que mantener la consistencia y trabajar como si fuéramos un martillo pilón, pues lo han hecho y es así, claro, y no hay misterios, aparte de bueno, ganar partidos de fútbol se trata de tener buenos futbolistas y la clave de todo esto radica en eso. Bueno, las premisas claves que teníamos y que tenemos en nuestra forma de jugar, en nuestro modelo de juego siempre han sido las mismas. Al final el nivel de intensidad y de exigencia tenía que ser máximo y desde ahí pues sí que hemos ido evolucionando porque bueno, la realidad es que yo cuando vengo aquí vengo únicamente con un compañero del cuerpo técnico que conocía y me encuentro con la suerte de tener un cuerpo técnico con una capacidad enorme, tanto a nivel de porteros como a nivel de entrenadores. Y con un proyecto de mejora individual de futbolista con el que yo no había trabajado. Y principalmente la mayor diferencia de lo que yo he venido haciendo en otros equipos, o en otro equipo, a lo que he hecho aquí y lo que nos ha permitido ir evolucionando a lo largo de la temporada, ha sido la adaptación de ese plan y de ese proyecto de mejora individual al proyecto global de una temporada de entrenamiento, ¿no? A los mesociclos y a los microciclos, porque es algo, como te digo, con lo que no había trabajado. Tenemos a Miquel Duque ya encargado de ellos desde hace varios años, pero ha entrado como cuerpo técnico a todos los efectos en la primera plantilla y ha sido muy determinante porque es algo que al final hace que el jugador sea mejor y todo ya aplicado al colectivo te hace que vayas evolucionando y bueno, pues los conceptos, sobre todo a nivel táctico y técnico, pues vayan siendo mejores cada día y eso nos ha dado un salto de calidad que el jugador ha interiorizado súper bien y además que es divertido entrenarlo, con lo cual al final pues todo funciona y bueno, pues, probablemente esa ha sido la mayor diferencia. Pues mira, al final yo cuando jugaba tuve entrenadores que decían mi forma de jugar y mi modelo es esta y es invariable y la mía es probablemente todo lo contrario. Sí que es cierto que siempre tienes una parte, una forma que es difícil, tendrías que modificar mucho tu conducta o tus hábitos, tu forma de entender el fútbol, pero el resto al final, si no eres capaz de decir, no tienes la capacidad de saber que hay gente que sabe más que tú y que está más preparada que tú y que si eso lo añades a tu capacidad, a tus propios conocimientos, creo que estás en un error. Yo aquí me he encontrado gente que controlaba muchísimo más que yo, desde Mario Capelete como analista, que ve el fútbol mucho mejor que yo, a Miquel Duque, que a nivel, como te digo, de metodología y de entrenamiento individual tiene mucha más capacidad que yo, pues hombre, ahí a lo mejor echa un poco, estamos en lo de siempre, ¿no? Si tú tienes un ego enorme y no eres capaz de ver o de valorar lo que tienes al lado, pues seguramente te penalice. En mi caso, por mí, ha sido una noticia fantástica saber que había compañeros con esa capacidad, porque al final todo se integra y lo que sumamos entre todos, pues es lo que te da el rendimiento global, ¿no? En ese estado, sin duda. Porque ha habido partidos preciosos, Alfaro, con una energía marcando el último gol, levantando el partido en la prórroga. Gol de Santi Miguel de Centudela fue increíble también en la prórroga con 10, pero el partido de ese estado
aparte de ser contra un rival directo que prácticamente ya distanciamos en la clasificación con el gol de Cacho en los últimos minutos, fue un partido dificilísimo. Ellos fueron probablemente los globas superiores, pero supimos competir muy bien y en 2 balones parados nos llevamos el partido. Y desde ese día, pues sí, bueno, perdimos en Logroño, pero digamos que el equipo se dio fuerte. Al final fue un refuerzo importante ese día y bueno, pues desde ahí prácticamente hasta el partido de Naxa, en casa donde fuimos campeones, pues ha ido todo fantástico. Pues mira, cuando tú sueñas con hacerte entrenador y poder dedicarte a esto en cuerpo y alma y a nivel profesional obviamente, tu cabeza se imagina o vislumbra una temporada como esta. No puedo imaginarme que pasen tantas cosas buenas seguidas, mucho más después de venir de un descenso como venía yo, de un año durísimo, durísimo a nivel profesional y a nivel personal. Y bueno, al final si tú le pones ilusión, le pones trabajo, le pones ganas y toda tu capacidad, pues probablemente el fútbol